Luego tenemos que llegar a los objetivos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Para todos los hermanos que están conectando otra vez en la página de la iglesia, pues sean bienvenidos a este culto de enseñanza. Vamos a dejar a nuestro hermano Juan Carlos que trae la enseñanza y dispongamos nuestro corazón para que aprendamos más de ese Dios poderoso, de ese Dios que ha sido muy bueno con nosotros hasta ahora. Amén. Amén. El tiempo con nuestro hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Un gusto verlos. Amén. Tanto tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Dios bendiga, amén, a los hermanos, ¿verdad? Que están viendo por a través de las redes sociales. Amén. Yo casi no acostumbro a orar. Estoy más nervioso que la primera vez. Pero lo hacemos para la gloria del Señor, amén. Siempre procuramos ser fieles a la palabra. Dios les bendiga una vez más. Me da gusto de verlos a todos, amén. Cuando yo entraba por esa puerta hace rato, la pregunta que venía a mi corazón era: ¿qué ha pasado? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Qué ha pasado, hermano? Podemos meditar en lo que está sucediendo y yo me pregunté qué pasó, cómo es que estamos así, no estamos acostumbrados a esto. La verdad me siento triste porque la vida nuestra siempre ha sido estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Siempre procuramos estar aquí todo el tiempo que podía ser posible. Y de repente, de la noche a la mañana, sucedió, ¿verdad? Y todos nos quedamos quietos, cada quien en su hogar. Amén. Algunos sufrimos bastante. Hablando personalmente, igual yo, ¿verdad? Estuve grave, ¿verdad? A lo mejor no todos lo sabían, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con la vida de nuestro hermano, pero hasta aquí puedo decir que si Dios no hubiese tenido misericordia de mí, a lo mejor no estaría yo aquí. Porque jamás en mi vida, ¿verdad?, había pasado una enfermedad tan terrible, que hasta el día de hoy mucha gente, ¿verdad?, con la que hablo todavía no creen que existe, pero alguien que lo ha vivido en carne propia sabe de lo que está hablando. Amén. Solamente quería testificar eso, y yo sé que Dios ha tenido misericordia de mi familia, amén, de mi esposa, de mis hijos. Yo sé que con ustedes también ha tenido misericordia, por eso estamos aquí. Y la cuestión es, si nosotros regresamos aquí a la casa del Señor, es para ser mejor. Amén. Amén. No volver a lo que hacíamos antes. Meditar en nuestro pasado, meditar en lo que había pasado antes. Y si Dios nos permite otra vez reunirnos, Dios nos permitirá. Y tengo fe de que Dios va a permitir que nosotros nos volvamos a reunir en este lugar, pero que no seamos iguales como nosotros éramos antes. Sí, que seamos mejor, que adoremos mejor, que ofrendemos mejor, que nos consagremos más a Dios. Ese es el propósito. Cristo vive. Si usted dice, ¿por qué sucede esto? Dios sabe por qué lo hace, hermano. Amén. Dios sabe. El mundo está siendo sacudido. El mundo está siendo sacudido por la mano de Dios. Amén. Para que el hombre se vuelva a Él. Para que el hombre crea en Cristo Jesús. Por eso están sucediendo estas cosas. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que mantenernos firmes. Les testifico, hermano, que todo este tiempo que estuvimos en casa, ¿verdad? Pasé casi 2 semanas enfermo. Nuestra fe fue sacudida, hermano. Sinceramente, nuestra fe fue sacudida cuando usted, como decía el pastor, la otra vez lo escuchaba, donde usted solo estaba. No había nadie al lado suyo, no había nadie que podía orar por usted o decirle cómo estás. Cada uno pasó su prueba. Y aquí estamos.
Amén, y me siento contento y gozoso de verlo a ustedes. Yo sé que muchos hermanos también están viendo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y les dé la fuerza para seguir y tener paciencia. Antes de hace un par de días, yo hablaba con un hermano y le expresé el sentir de mi corazón. Yo le dije, hermano, yo ya estoy desesperado. Ya estoy desesperado. ¿Verdad? Uno sufre de mucha manera. Y él me decía, varón, ten paciencia. Tengamos paciencia porque Dios, mi amado hermano, Él tiene todo bajo control. Amén. Así que esta noche es noche de enseñanza, amén, como todos los martes, ¿verdad? Por la gracia del Señor, pues yo empecé a dar las enseñanzas antes de que empezara, ¿verdad?, todo lo que pasó. Y nos quedamos en la lección 9, amén. Y yo voy a retomar otra vez donde nos quedamos para no correr, para llevar el hilo, ¿verdad?, de las enseñanzas. Entonces, en esta noche toca la enseñanza número 10, el estudio bíblico número 10, amén. Para el que tiene el libro, es el expositor bíblico, el tomo 64, volumen 8. Amén, es la lección número 10. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar antes de empezar la lección de esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes. Verdaderamente, Señor, somos privilegiados de estar en tu casa, Señor, cuando muchos quisieran estar, Señor mío. Pero tú te has placido que nosotros estemos en este lugar para darte las gracias por tu misericordia, Señor, y a la misma vez pedirte, Señor mío, que pronto, Dios mío, que pronto, Dios mío, estemos todos juntos, reunidos, adorándote, Señor mío, exaltando tu nombre. Padre, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Señor. Yo sé, Dios mío, que tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios amado. Ayúdame, úsame como un canal de bendición, Señor, para impartir tu enseñanza. Me siento el más indigno de todos, Señor, porque sé que tú has tenido misericordia de mí, Señor. Y si no hubiese sido por tu gracia, yo no estaría en este lugar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres grande, tú eres Rey poderoso, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta noche, Dios mío, y que sea de bendición para todo aquel, Señor, que podrá escuchar, Señor, esta enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Ya nos estamos acostumbrando a usar, ¿verdad?, las mascarillas, ¿verdad? En el trabajo a veces lo tengo que usar hasta 8 horas y es incómodo, pero, ¿verdad?, esa es la nueva estilo que tenemos nosotros de vida ahora, ¿verdad?, en lo que pasa todo esto. Amén. La lección número 10, amén, si alguien tiene el libro, ¿verdad?, donde nos quedamos. El título de la lección de esta noche se llama La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Amén. Es el estudio bíblico número 10. Si alguien no tiene el libro, amén, para los que nos están escuchando, la base bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a considerar el versículo 10, 11 y el 22 al 31. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 15, amén, capítulo 15, versículo 10, 11, 22 y al 31. Gloria a Dios. Amén. La verdad no sé si hacerlo como siempre lo hacíamos, que cada quien dé una lectura de un versículo o yo lo voy a seguir. Amén. Solamente les pido de su atención, amén, y que me ayuden también si tenemos que aclarar algún punto. Amén. Como bien les decía, veníamos estudiando, amén, acerca del libro de los Hechos, de cómo Dios empezó a glorificarse después de que derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, porque ese era el propósito de Dios.
a los discípulos en Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo les dio una comisión a sus discípulos. Es decir, dos comisiones. En primer lugar le dijo, por tanto, ir y predicar el Evangelio. Esa es una comisión. Predicar el Evangelio. Era el trabajo que tenían los discípulos después de haber sido entrenados, es decir, después de tener a Jesús como su maestro. El maestro le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese era el trabajo de los apóstoles, de los primeros cristianos. Pero también hay otra palabra más adelante que dice, y hacer discípulos. Una cosa es predicar el Evangelio, predicar la gracia del Señor, la salvación de Dios, pero también incluye el hacer discípulos. Y hermano, y ese es el trabajo más difícil de un líder, de un pastor o de cualquiera que esté a cargo, ¿verdad? Hacer discípulos. Porque le dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hacer discípulo, hermano. El discipulado es bien importante para nosotros porque a través del discipulado nosotros aprendemos cosas, ¿verdad? Importantes, bases sólidas del Evangelio, de la iglesia. Por ejemplo, en este estudio vamos a ver un problema grave que empezó a suceder al comienzo de la iglesia primitiva. Amén, aleluya. Hubo un problema, una diferencia, ¿verdad?, entre estos dos grupos que son el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad?, los nuevos creyentes, se añadieron los gentiles. Vemos cómo Dios en Antioquía, ¿verdad?, empezó a glorificarse con los gentiles. Amén. Sabemos que los judíos y los gentiles no se llevaban, pero como Dios quiso hacer un solo pueblo, y dentro de ese pueblo estaban todos. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero al comenzar, ¿verdad?, la iglesia a crecer, a venir personas de diferentes lenguas, diferentes tribus, muchos de ellos no eran judíos. Muchos de ellos eran gentiles que tenían diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir, y ellos aceptaron el Evangelio. Ahora, en esta lección, yo quiero empezar a leer el capítulo 15 para que nosotros entendamos un poco cuál era este problema y por qué el tema es tan importante en esta noche, que dice la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. El pensamiento central dice, los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el pensamiento central del libro. Dice que los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Por eso dice, la gracia de Jesucristo y su obra y su rol indispensable, hermano, en la obra. Ahora, en el capítulo 15 del libro de los Hechos comienza, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Usted se imagina esta introducción donde dice, entonces algunos que venían de Judea. Recuérdense que la iglesia comenzó también en Antioquía. Primero fue en Samaria, donde se convirtieron los gentiles, después fueron enviados a Antioquía, donde se añadió un gran grupo de hermanos, pero la mayoría de ellos eran gentiles. Entonces, los que estaban en Judea, dice, vinieron a Antioquía de Judea, enseñaban a los hermanos, es decir, estos hermanos que venían de Judea, que ya se habían convertido, dice, le decían a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Ellos estaban tomando una decisión que no le correspondía a ellos.
Porque si Dios ya declara al creyente salvo solamente a través de la fe en Cristo Jesús, ¿por qué estos hermanos querían añadir algo más para, por así decirlo, completar, ser completamente salvos? Si Dios ya había declarado que solamente era a través de la fe en Jesús que podíamos ser salvos. Pero siempre va a haber personas, amén, que van a querer perturbar el Evangelio del Señor, enseñando cosas que Dios no ha mandado. Por eso dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, que lo confrontaron a estos hermanos, Pablo y Bernabé lo confrontaron a estos varones que venían de Judea enseñando estas cosas, tuvieron una contienda, dice, no pequeña con ellos, es decir, que era un problema grave. Y Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que eran celosos de la palabra, celosos del Evangelio, dice que tuvieron una contienda con ellos, discutieron con ellos acerca de este asunto. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. Era una cuestión muy importante, hermano. Era una cuestión demasiado importante al comienzo de la iglesia, porque si no se hubiera solucionado este asunto, a lo mejor iba a hacer más lento el crecimiento de la iglesia. Amén, aleluya. Porque estos hombres estaban como deteniendo el crecimiento, por así decirlo. Si usted cree, ¿verdad? Un grupo de personas cree y viene alguien y dice, no, tú ya creíste, pero te falta hacer otra cosa. Entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y se turba, entonces dice, bueno, yo no voy a creer, o se van. Claro. Eso es lo que sucede hoy en día, hermano. A veces la gente con sinceridad de corazón se entrega al Señor, cree en el Señor Jesucristo, pero muchas veces se le ponen cargas. Y vamos a leer cómo responden, ¿verdad?, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, es decir, todos se regocijaban por lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. El versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, es decir, el apóstol Pablo y Bernabé bajaron, descendieron a Jerusalén, y el versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren, la iglesia en Jerusalén ya estaba organizada. Es importante tener la organización de la iglesia bien clara, hermano. Dice que estaban, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, ahora vemos quiénes eran estas personas. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es decir, los fariseos de una secta, ellos se levantaron en la iglesia de Jerusalén, ya estando Pablo y Bernabé, dijeron que es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los fariseos, hermano, eran un grupo muy celoso de la ley. Ellos trataban de cumplir al pie de la letra lo que decía la ley de los ricos. Ellos procuraban hacer eso. Como ellos se sentían, ¿verdad?, superiores en lo espiritual, que ellos eran los únicos. Como veían a algunos hermanos gentiles, ¿verdad?, que vienen de diferentes lugares, costumbres, los veían como un nivel bajo. Y ellos se sentían que estaban arriba. Entonces ellos tenían el derecho, digamos así, la autoridad de imponerle cara a estos hermanos. Entonces les digo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para los judíos la ley de Moisés, mi amado hermano, es el centro de su religión. Ellos tienen que obedecer todo lo que Moisés mandó al pueblo de Israel hacer. Ellos procuran, hermano, vivir, pero hasta el día de hoy ni uno lo ha cumplido, excepto nuestro Señor. Amén, porque Él es perfecto. Amén. Dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Miren, la iglesia estaba tan interesada en este asunto. Cuando hay algún problema, nosotros nos debe interesar, hermano. Porque cualquier cosa que entra dentro de nuestra congregación o del grupo de hermanos,
si nosotros no nos interesamos, perturba, ¿verdad?, la vida de algunos hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta lo que ellos están, ¿verdad?, escuchando o aprendiendo por otro lado. Y muchas veces se dejan guiar por lo que ven, por lo que escuchan y se van. Y a veces, muchas veces nosotros no tenemos ni idea y no sabemos por qué se fueron. Por eso es importante que la iglesia, hermano, nosotros como cuerpo de Cristo, mantengámonos unidos y apoyémonos unos a los otros. Amén. Que nos interesemos por la vida de los demás también. Amén. El versículo, ya casi entramos a los versículos que trae el libro. Y después de mucha discusión, mire, era una discusión tremenda. O sea, no pelearon, ¿verdad?, físicamente, pero era una discusión. Era una discusión que ellos tenían que defender la verdad de que el Señor Jesucristo había enseñado. Tenían que defender, mi amado hermano, la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál era la gracia del Señor? ¿Cuál era la gracia de nuestro Señor? La salvación. Y de alguna manera yo meditaba en eso, hermano, y podía entender en un punto, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten. Yo podía entender, los judíos, hermano, celosos de la ley, yo entendía de esta manera que a lo mejor tenían razón de sentirse, ¿verdad?, como que tenían derecho, porque ellos se esforzaban en cumplir la ley. Se esforzaban en obedecer. Imagínense, ¿qué pensarían ellos si que vienen los gentiles que no tienen que hacer nada, ni circuncidarse, ni guardar nada, ni lavarse la mano 3 veces, ni todas esas cosas? Y entran y obtienen la salvación como por gracia, hermano. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo vive? Esa es la gracia de Dios. Y muchas veces no entendemos ese punto, hermano. No entendemos ese punto y a veces pensamos, dice, oye, pero si el hermano, ¿verdad?, no tiene mucho que empezó y ya está tocando, es la gracia de Dios. Y a veces de alguna manera nos sentimos mal un poco, ¿verdad?, porque decimos, oye, ya llevo 20 años en el Evangelio y ni un privilegio me han dado. ¡No! Yo entendía de esa manera que los judíos tanto se esforzaban en obedecer la ley y veían a los gentiles con multitud reconocer al Señor y ser salvos, hermano. Usted sabe qué implica ser salvos. Y ellos se sentían celosos, y yo entendía de esa manera que a lo mejor tenían un poco de razón de exigir, ¿verdad?, que los gentiles también se circuncidaran, porque no es posible. Años nosotros guardando de no comer, ¿verdad?, chicharrón y estos hermanos que vienen como si nada. Pero hermano, la gracia de Dios es grande, ¿verdad? Y a veces no lo vamos a entender a la perfección. No lo vamos a entender a la perfección, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo salva. Amén. Solo es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Refiriéndose a Pentecostés, que a través de Pedro, ¿verdad?, la iglesia, en Antioquía, que es mayormente los gentiles, en Pentecostés eran los judíos, pero en Antioquía, era el apóstol Pedro, dice que ahí fue que Dios se derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles. Dice: oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El versículo 10 dice: y Dios, esto es bien importante, hermano, y Dios, no los fariseos, no los hermanos, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio que, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Usted entiende por qué los judíos, los fariseos que habían creído a lo mejor genuinamente, pero se sentían mal? Se sentían mal. Porque gentiles viniendo a la salvación sin hacer nada, ¿verdad? Como que uno lo piensa. El versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La predicación, mi amado hermano, a los gentiles y la entrada de estas a la iglesia produjeron este problema que ahorita acabamos de leer. En primer lugar, dice que la pregunta que tenían ellos ¿era necesario
que un gentil se circuncidara y obedeciera la ley de Moisés? Esa era una pregunta que se planteaba. Ahora nosotros, ¿qué respondemos nosotros? ¿Es necesario que nosotros nos circuncidemos y guardemos la ley de Moisés? No, ¿verdad? Porque nosotros tenemos claro ya en las Escrituras lo que Dios estableció, la manera de cómo un gentil se puede salvar. Y hasta el día de hoy, a veces cuando uno habla con los judíos, a veces me dicen, oh, tú puedes ser salvo, tú puedes ir al cielo también, solo cumple las 7 leyes que están en el Antiguo Testamento. Y a veces les digo, no. Y esa es la discusión muchas veces que tengo con ellos. Porque le digo, yo voy para el cielo porque creo en el Señor Jesucristo. Me dice, pero ¿cómo? Dice, si no eres kosher, no comes comida acá y allá, haces todo lo que tú quieres. Le digo, no. También tenemos reglas. También tenemos prohibiciones, por así decirlo, ¿verdad? También lo tenemos, hermano. Tampoco queremos decir que nosotros somos, ¿verdad? Que hacemos lo que se nos venga en gana, no, hermano. Ahora la pregunta era que se hacían, ¿era necesario que un gentil se circuncidara y obedeciera a la ley de Moisés? No, la respuesta es no. La pregunta también ya no era, de que un gentil se puede salvar. Ellos ya sabían que un gentil se puede salvar. La pregunta antes de que llegara el Evangelio era, ¿un gentil se podía salvar? Esa pregunta se hacía. Antes de que viniera el Evangelio, ¿un gentil se puede salvar? Ahora, después que el Evangelio fue predicado a los gentiles, ahora la pregunta ya era, ¿qué debe hacer un gentil para ser salvo? Esa era la pregunta. Y la prueba de sometimiento a esas leyes era ¿qué? La circuncisión. Esa era la prueba de ese sometimiento que estos fariseos querían hacer a los gentiles que habían creído. En Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos ¿qué? A todos los hombres, a todo aquel que cree. Por eso Juan 3:16, que nosotros no lo sabemos de memoria, es un pasaje muy profundo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Tito dice, para que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, a todo aquel que cree. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, en el capítulo 7, versículo 7, está la razón por qué Dios escoge al pueblo de Israel, y fue por gracia, hermano. Todo es por gracia, todo es por gracia. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, miren, ¿cómo les dijo el Señor? Os ha querido Jehová y os ha escogido. Es decir, no porque ustedes, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué vemos ahí, hermano? La gracia de Dios. Que Dios no escogió el pueblo de Israel porque era el más grande o el más poderoso, no. Al contrario, mire, le dice, ustedes eran el más insignificante. Lo mismo que nosotros, hermanos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros no merecíamos nada. ¿Por qué? Porque caminábamos de espaldas al Señor, pero Dios en su amor y su misericordia nos perdonó, nos lavó, nos limpió y estamos aquí. Amén. Es por su gracia. Si nosotros podemos entender que todo es por gracia, nuestra vida sería diferente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo agradar a Dios sería diferente, porque tendríamos la idea, oye, no merezco lo que tengo, no merezco las bendiciones, y no porque soy mejor que los demás, a lo mejor porque somos los más insignificantes, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Corinto dice que lo vil y lo menospreciado escogió ¿quién? Dios para avergonzar a los sabios, porque los sabios se creen, ¿verdad? Grandes, y muchas veces menosprecian a los que no saben, pero no saben que los que son menospreciados son más privilegiados. Amén. ¿Sí o no? Amén. Los que son menospreciados son más privilegiados, y lo podemos ver, hermano, cómo somos bendecidos. Todo ese tiempo que estuvimos, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tuve trabajo y fui bendecido por muchas personas, por iglesia, por algunos hermanos.
Y a veces decía, Señor, yo no lo merezco. A lo mejor otro hermano lo necesita más que yo. Pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia, hermano, fuimos bendecidos también. Amén. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En Hebreos 4:16, donde el escritor dice que nosotros nos acerquemos aquí al trono de la gracia, ¿verdad? Ya hay un trono de gracia, ya nosotros no nos acercamos a un trono de juicio, ¿verdad? Un trono de gracia, ¿para qué? Para hallar socorro. Amén. Ahora entramos al versículo 10 que tiene la lección para seguir el orden. Versículo 10, el apóstol dice, le pregunta, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire cómo le estaba diciendo el apóstol Pedro a los fariseos. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Cómo ellos estaban tentando a Dios? ¿De qué manera estos fariseos que querían imponer esta ley, ¿verdad?, a los gentiles para ser salvos, para completar su salvación, por así decirlo? ¿De qué manera ellos tentaban a Dios? Poniendo cargas, hermano. Es como tratando de decir, Dios ya lo salvó, pero oye, déjame ayudar un poquito. Lo tienes que circuncidar. Dios no sabía bien cómo salvarlos, pero hay que circuncidarlos para que ustedes sean más salvos. No, hermano. Ellos estaban tentando a Dios, haciendo algo que Dios no lo había mandado. Y ese es el problema que muchas veces nosotros hacemos, hermano. Cuando hacemos algo que Dios no nos ha mandado a hacer y queremos imponerlo como algo de parte de Dios. Y tengamos cuidado con eso. Miren lo que dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo. O sea, ellos estaban poniendo el yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres, hablando de quién, de los patriarcas, de los líderes de la nación, que ni nuestros padres, dice, ni nosotros, es decir, incluyéndose los apóstoles, hemos podido llevar. Es decir, hemos podido cumplir. Entonces, ¿por qué si nosotros no podemos cumplir esas ordenanzas le queremos imponer a los nuevos creyentes que lo hagan? Ellos querían hacer eso y estaban tentando a Dios, hermano. Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Deberían los gentiles guardar todos los ritos de la ley? Intentar, hermano, guardar la ley no ayuda en nada en nuestra justificación. Intentar, por lo menos intentar guardar la ley no ayuda en nada, hermano. No ayuda en nada. La ley, hermano, fue un yugo tanto para los padres de la nación, tanto como para ellos mismos. Así lo dice el apóstol. Fue un yugo para los padres que ni siquiera ellos lo podían llevar, lo podían cumplir, ni ellos mismos. En el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, poniendo a los gentiles y a los judíos al mismo nivel. Delante de Dios. Son salvos ustedes y son salvos ustedes. Entonces, versículo 22. Voy a aclarar algo aquí en donde dice que la ley, ¿verdad?, que no podían cumplir los padres, ni siquiera ellos. El propósito, hermano, o uno de los propósitos de la ley fue revelar al hombre su incapacidad para vivir en perfección delante de un Dios santo. Ese es uno de los propósitos de la ley. ¿Qué fue? Revelar al hombre su incapacidad para vivir en perfección delante de un Dios santo. El versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones
y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Es decir, la iglesia estaba organizada y ellos decidieron enviar a la iglesia de Antioquía a Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ya habían discutido la cuestión. Ahora ellos escogieron a estos hermanos para enviarlos a Antioquía, para llevarles el mensaje que el Espíritu Santo les iba a dar a ellos. El versículo 23 dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Aquí viene lo que ellos estaban discutiendo, y esta es la solución que ellos estaban dando a la iglesia, es decir, la consolación que ellos le estaban dando acerca de este problema que había surgido por medio de estos hombres que se había metido, ¿verdad?, a poner carga a los hermanos. Se necesita hombres, hermanos, de carácter fiel en la obra, que estén dispuestos, hermano, a ser enviados a trabajar en la obra. Amén. Por cualquier problema que haya, siempre es importante, hermano, tener a disposición a los hermanos. Porque cuando se trata de problemas dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ser sabios, como el ejemplo que tenemos nosotros aquí en la iglesia, de reunirnos y de discutir la cuestión que, ¿verdad?, que el problema que hay, y buscar una solución. Ellos buscaron una solución. Ellos no se quedaron nada más: ok, si tú crees eso de que se tiene que circuncidar, bueno, hazlo tú a tu manera, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. No, ellos que se reunieron y como hermanos en Cristo, ¿verdad?, llegaron a una conclusión, a una solución a este asunto que se estaba tratando. El versículo 24, este es el mensaje que le enviaron a la iglesia de Antioquía los apóstoles. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Dice los apóstoles: por cuanto hemos oído que algunos, o sea, es decir, no fueron muchos, o sea, fueron un poco de hermanos, un grupo de hermanos que han salido de nosotros, es decir, salieron de la iglesia de Judea, en Jerusalén, salieron de ahí, a los cuales no dimos orden. Es decir, lo que ellos estaban enseñando, hermano, no era orden de los apóstoles, no era una enseñanza de los apóstoles, porque ellos dicen: no dimos orden, nunca los enviamos nosotros, ellos fueron por su cuenta. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es eso lo que hacía este grupo de hermanos que salió de Jerusalén a Antioquía. Ese era un grupo de hermanos que fueron, inquietaron con palabras, dice, perturbando vuestras almas, perturbando las almas de los nuevos creyentes, hermano. Es algo que no se debe hacer. Si alguno es nuevo, un creyente nuevo, hermano, nosotros no podemos ir y imponerles reglas que a veces nosotros mismos no podemos cumplir. Dejemos que los nuevos creyentes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios a través de las enseñanzas del discipulado. Pero nosotros no podemos imponer reglas, hermano, que muchas veces nosotros no podemos llevar. Hay un comentario que leí que decía: tenemos una extraña tendencia a pensar que quienes no hacen como nosotros están mal. ¿Sí o no? A veces tenemos esa tendencia, pensamos que quienes no hacen como nosotros hacemos, ellos están mal, nosotros estamos bien. Y entramos en esa discusión, hermano, que muchas veces no agrada a Dios. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de competir unos por los otros, que yo lo hago mejor así y lo hacemos así? No, hermano. Tenemos una extraña tendencia a pensar que quienes no hacen como nosotros, ellos están mal. Tengamos mucho cuidado de crear nuestros propios criterios
que no están basados muchas veces en la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, de imponer reglas que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y no quiero decir que vamos a ser desordenados, ¿verdad? No me malinterpretes. Hay cosas que nosotros, ¿verdad?, como hombres espirituales, maduros, estudiosos de la palabra del Señor, que nosotros podemos comprender y somos iluminados a través del Espíritu Santo a hacer algo que agrada a Dios. Amén. No solamente por emoción o porque se me ocurrió la idea, vamos a hacer esto, y a veces hay quienes no lo quieren hacer y pensamos que ellos están mal porque no lo quieren hacer. Respetemos muchas veces la opinión de todos y podemos estar unidos. Amén. Y ahora el versículo 5, los apóstoles dicen, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, es decir, se pusieron de acuerdo todos, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo eran unos líderes, hermanos, ya bien formados, que ellos, ¿verdad?, eran los portadores de la palabra del Señor. Hombres, dice, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eran hombres de carácter fiel. Eran hombres que habían sido probados en la fe. Habían sido probados en las tribulaciones. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos enviaban a estos hombres que daban testimonio, ¿verdad?, de que habían creído en el Señor, de que eran usados por el Señor. Dice el versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, todos estaban en mutuo acuerdo. El versículo 28 es bien importante, hermano. Es decir, la decisión que ellos tomaron no solamente fue porque, ¿verdad?, en su grupito se pusieron de acuerdo, no. El versículo 28 dice, mire, porque ha parecido bien ¿a quién? Al apóstol Pablo nada más, al apóstol Pedro, a un grupito. No, ¿a quién ha parecido, hermano? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupó el rol principal en el desarrollo de la iglesia primitiva. Venga, aleluya. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía a los líderes a hacer conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ocupó el rol principal en el crecimiento de la iglesia. Por eso nosotros estamos aquí. Y nosotros debemos dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, vamos a cometer menos errores. Amén. Si somos guiados por el Espíritu Santo. Y usted sabe cómo el Espíritu Santo nos guía. Usted sabe cómo el Espíritu Santo nos dirige, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. A veces usted quiere, ¿verdad? Somos hombres y a veces hacemos cosas que no convienen. Muchas veces el Espíritu Santo está ahí, lo guía y le dice, oye, no hagas eso. Sí, señor. Eso pasa, hermano. Y somos guiados por el Espíritu Santo para hacer algo que no conviene. Entonces, estos apóstoles fueron guiados, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, fue un mutuo acuerdo. Es decir, Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo le pareció bien? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo para la iglesia de Antioquía, hermano. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, sí había cosas que ellos tenían necesarios que lo hacían, ¿no? Pero no le iban a poner la carga de obedecer la ley de Moisés. Y era un consuelo para ellos. Imagínense que todos los días los hermanos llegaban a la iglesia y los fariseos ahí no, tenían que circuncidar. Tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Perturbó la alma de los hermanos. Por eso al Espíritu Santo y a los apóstoles les pareció bien, dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son esas cosas? El versículo 29
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Mire, qué consuelo recibieron estos hermanos. Los gentiles, hermanos, muchos de ellos venían de diferentes naciones, ¿verdad? Mayormente los judíos, hermanos, casi todos ellos tienen una misma cultura. Tienen una misma cultura porque obedecen la ley de Moisés. Sí. Donde quiera que ellos vayan, no importa, ellos guardan el sábado, se lavan, hacen todos los rituales. Ellos tienen su cultura, pero los gentiles no. Los gentiles no, porque los gentiles, hermano, cada quien hacía lo que ellos querían. Por eso también en el libro de Corintios surgía otro problema, hermano. Que el apóstol Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, les aclaró esas cosas, porque entre los gentiles también se chocaban. Porque uno decía, ¿verdad? En Corintios nos dice que uno puede comer carne, el otro dice que no se debe comer carne. Otro problema. Pero Dios nos ha dejado la palabra, la luz, que donde nosotros podemos ser guiados para conducirnos. ¿Verdad? Amén. Ok, dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Si usted quiere saber algo más de los ídolos, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Ahí habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. De sangre, ¿verdad? En Levíticos capítulo 17, versículo 4, amado hermano, ahí habla acerca de la sangre, que dice que la vida está en la sangre y nosotros tenemos prohibido comer sangre. Bueno, no sé si usted lo sabía, ¿verdad? Amén. Tenemos prohibido comer sangre. Los sacrificados a los ídolos también. Amén. Al apóstol Pablo a los Corintios también decía, o sea, no preguntes. Lo que te pongan en la mesa solo cómetelo, ora a Dios, agradece a Dios, pero no preguntes. ¿Verdad? Hay ordenanza, hay cosas que nosotros lo podemos escudriñar nosotros mismos y aprender. Amén. Por eso es importante el discipulado. Cuando un discípulo se le enseña todas estas cosas. Se le enseña cuáles son las bases de la fe. Amén. Es importante, ¿verdad? Estudiar la palabra del Señor. De ahogado también, ¿verdad? Si un animal pues, murió, su sangre todavía está dentro de él, entonces no era permitido comerlo. O sea, estas eran las cosas que eran necesarias para los hermanos gentiles, ¿verdad? Que no lo hicieran, porque muchas veces muchos de ellos lo hacían, ¿verdad? Y dice, y de fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ya teniendo el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener ese temor, ¿verdad? De que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes, ¿dónde moraba Dios? En el templo de Salomón, la presencia de Dios iba, ahí descendía, pero ahora ¿dónde está? En nosotros. Nosotros somos un templo para el Señor, donde Dios se glorifica, así que nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que procurar vivir agradando al Señor. Amén. Yo sé que es una lucha, ¿verdad? Como dice Gálatas también, lucha entre la carne y el espíritu. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer para agradar al Señor. Entonces dice, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis y pasadlo bien. O sea, la iglesia de Antioquía recibió la consolación, recibió, ¿verdad?, el mensaje de los apóstoles. Y en el versículo 30 dice así, pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Es decir, que estos hermanos fueron fieles a la encomienda que se le había dado. O sea, los enviaron a Antioquía a llevar la carta y ellos fueron fieles y llegaron y dieron el anuncio que los apóstoles, ¿verdad?, en Jerusalén habían tomado de acuerdo, ¿verdad?, a la guianza del Espíritu Santo. Y el versículo 31 dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ahora entendemos, hermano, por qué la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Amén.
La gracia de nuestro Señor es suficiente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8, todos nos sabemos eso. Amén, aleluya. ¿Verdad? Todos nos sabemos eso. Efesios capítulo 2, versículo 1, 8 y 9, que dice que la salvación no es por obras. O sea, no hay nada que nosotros podemos hacer para añadir a nuestra salvación. No hay nada, hermano. Porque si usted quiere añadir algo a la salvación, no, la salvación ya no va a ser por fe. Amén. Ya va a ser por alguna obra que usted quiera hacer. Amén. Por eso en el libro de Romanos dice que ningún hombre es justificado, lo que leyó el hermano también, la lectura bíblica, que ningún hombre es justificado delante de Dios por medio de la ley. Porque la ley era un yugo, hermano, para el pueblo de Israel. Era un yugo que ni hasta el día de hoy ellos lo pueden cumplir. Y se esfuerzan en cumplirlo, hermano. Se esfuerzan en cumplirlo. Y a veces yo trabajo con judíos. Trabajo con judíos y veo que salen corriendo porque ya es hora de ir a orar, hermano. Dejan todo y se van a orar. Y a veces ya regresa cansado y digo, ¿oraste? No, dice, porque ya empezaron y tenemos que estar bien para orar. Y si yo llego tarde, ya empezaron y ya no puedo entrar. Y están ahí tratando de cumplir. Tratando de cumplir, hermano, pero no pueden. Entonces nosotros somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados, hermano, de que solamente es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Y este es el Evangelio, hermano, para todas las naciones, para todos los hombres, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación. Amén. Hay una enseñanza aquí, hermano, en cuanto al orden que ellos tomaron para tomar la decisión de enviar estos apóstoles a Antioquía. Y quiero leerles esto, ¿verdad? Es de gran ayuda, hermano, ver cómo resolvieron este conflicto en la iglesia. Es de gran ayuda, porque nos enseña a nosotros también a tomar ese ejemplo cada vez que haya algún problema dentro de la congregación o de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos un concilio, ¿verdad? Usted sabe que es un concilio de jóvenes cristianos. Y muchas veces hay problemas. En primer lugar, dice que enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. En segundo lugar, se reunieron con líderes de la iglesia para dar sus informes. Es decir, estaban organizados. Nada, no es que él hacía lo que quería y él hacía lo que no. Él se reunía. Así como nosotros hacemos en el concilio, ¿verdad? Se reúnen, damos informes de lo que sucede en diferentes congregaciones. Pablo y Bernabé dieron sus informes también. Jacobo resumió los informes y tomó una decisión. Y todos, hermanos, apoyaron la decisión. Es decir, fue un acuerdo mutuo entre todos. Y el concilio envió a los delegados una carta a Antioquía a fin de informar de la decisión que ellos habían tomado. Y eso, ¿verdad? Lo que nosotros leímos. Las cosas que ellos tenían que guardar, que eran necesarias. Y esta es una forma sabia de resolver un conflicto doctrinal dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Así que la iglesia, hermano, la predicación a los gentiles y la entrada de estas personas, de los gentiles a la iglesia, produjeron este problema. Pero a través de ese problema salió una enseñanza que nos ayuda a nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios obra para bien? Amén. Dios obra para bien. Cristo vive. Amén. Ministrar también a los hermanos con toda paciencia, dice Timoteo, capítulo 2, 4, 2. Amén. O sea, tenemos nosotros encomienda. En Mateo 10:8, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo les envió a los apóstoles, dice, id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si la fe que nosotros tenemos fue de gracia, la salvación que nosotros tenemos fue de gracia, entonces tenemos que dar de gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Aleluya. Amén. Creo que así nosotros cumplimos también, ¿verdad? La encomienda. El ladrón que estaba en la cruz, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a morir, también él recibió de gracia la salvación. 23, él no hizo nada, hermano. Él era un malhechor. En el Lucas capítulo 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estuvieran ahí los judaizantes en ese momento, así, no, él no puede ser salvo.
Él no puede ser salvo, ni siquiera se bautizó. Y a veces nosotros ponemos, ¿verdad?, ciertas cosas, aunque es necesario, pero dadas las circunstancias, ¿usted cree que lo iban a bajar para bautizarlo? No, ya se estaba muriendo. Hermano. Si estuvieran estos judíos ahí, le iban a decir, no, se tiene que bajar y circuncidarse, después se muere. No, hermano. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Recibió de gracia la salvación, algo que no merecía. Amén. Así como nosotros, no merecemos la salvación, hermano, no merecemos nada, hermano. Pero Dios en su infinito amor y su misericordia nos ha dado todo. Amén. El que tiene a Cristo tiene todo, hermano. Aunque ciertamente, como dice el apóstol Pedro, que vamos a pasar por tribulaciones, lo que estamos pasando ahora, que nuestra fe está siendo sometida a fuego, hermano. Más preciosa que el oro, ¿verdad? Vamos a recibir nuestra recompensa allá en los cielos. Así que yo los animo a seguir hacia adelante, hermano. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Hemos llorado solos en nuestras casas, hemos llorado, se nos acabó la fuerza. Señor, santo es Dios. Hermano, es terrible todo eso lo que está pasando, pero hay que confiar en el Señor y tenemos un Dios poderoso y yo estoy 100% seguro y no dudo de eso, de que Dios se va a glorificar, hermano. Amén. Si Dios está permitiendo todo esto, es por algo. Amén. Es por algo, hermano. O sea, Dios no permite las cosas nada más así. No, es por algo, hermano. Sí, Señor. Y la iglesia debe entender por qué Dios lo está haciendo. Gloria a Dios. Para meditar en nosotros, hermano. Amén. Amén. Dios puso un stop a todo. A todo. Separó todo. La economía, los transportes, todo, negocio, todo. Cada uno en su casa. A meditar en su vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Y si nosotros vamos a volver, hermano, como yo les dije al principio, hagamos lo mejor. Hagamos lo mejor. Amén. Amén. Mejor que antes. Amén. Oremos más que antes, congreguémonos más que antes. Yo sé que ahorita hay muchos que desean estar aquí. Muchos. Pero todo tiene su tiempo. Amén. Así que la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra, amén, eso es bien importante entenderlo. Amén. Que todo aquel que cree en Él puede ser salvo y no necesita, ¿verdad?, guardar ninguna ley, pero sí hay recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos que obedecer. Así que doy gracias a Dios por este privilegio, hermano. Estudie la próxima lección, la lección número 11. Amén. También es un tema muy importante, ¿verdad? Así aprendemos más cada día. Que Dios me lo bendiga a todos. Doy gracias a Dios por este privilegio. Amén. Y espero verlos pronto. Espero ver también a todos nuestros hermanos de la congregación, ¿verdad? Amén. Es algo incómodo, ¿verdad?, estar así, pero tenemos que obedecer también. Y que Dios me lo bendiga. Amén. Dejo a nuestro hermano el que preside. Amén. Gloria a Dios. Hermosa enseñanza, que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su vida, su salud, su familia. Amén. Hermanos, vamos a ser despedidos en oración. Agradecerle al Señor por haber estado aquí. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amén. Padre querido, gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, que es lo suficiente que necesitamos para ser salvos, Señor. Ni una cosa más. Solo por tu gracia, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te ha placido mantenernos en pie. Te ha placido mantenernos con salud en victoria, Señor. Gracias por este momento. Gracias por la enseñanza. Gracias por la vida y salud de mi hermano Juan Carlos. Te pido que tú lo sigas bendiciendo, usando de una manera, Señor, especial. Señor, para que sigamos aprendiendo. Cuida a su familia, cuida a sus hijos, cuida su trabajo, Padre de la gloria. Señor, te quiero pedir que tengas, Señor, que tú bendigas, Padre Santo, a nuestros pastores, Pastor Josué Ayala, nuestra pastora Ángeles Ayala, o Pastor Luis Díaz, Señor, su esposa Roberta. Padre Santo, te pido por mi hermana pastora Ángeles Ayala, Señor, que tú seas consolándola, abrazándola, Señor.
tú seas, Padre bendito, con ella en estos momentos. También te quiero pedir, Padre bendito, por mi hermano Inocente Ramírez, Señor. Tú conoces, Señor, su condición. Te pido que estés con él, esté tranquilo. Señor, sé tú con él como poderoso gigante, sosteniéndolo de tu diestra. Señor, te pido por la vida de mis hermanos misioneros, Señor, por el presidente Ángel Pajarito, hermano Constantino, Señor, y todos los demás misioneros. Te pido por la vida de cada uno de ellos, que tú seas bendiciéndolos a cada hogar representado por ellos, Padre. Gracias por el Grupo Salem, gracias por este día, gracias por la enseñanza, Señor, llévanos con bien. Gracias, Padre bendito, nuevamente por todo lo que has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.